¿En qué consiste la reforma agraria? Consiste en la expropiación de las haciendas y latifundios a nivel nacional. En otras palabras, lo que hizo Juan Velasco Alvarado fue quitarle las tierras a estos hacendados terratenientes que durante muchos años habían explotado a los indígenas, a los campesinos en sus tierras, mientras que ellos son los que se beneficiaban con una gran cantidad de dinero al exportar estos productos agrícolas. Pero ¿qué hizo Velasco Alvarado? Expropió estas haciendas, muchas de ellas extranjeras, que estaban en manos de compañías extranjeras, y las expropió, ¿no? Esto quiere decir que no solamente fueron nacionalizadas, sino que también se le pagó una indemnización a estos hacendados o terratenientes a cambio de que su tierra pase ya a formar parte del Estado peruano. Esta ley de la reforma agraria entró en vigencia el 24 de junio del año 1969, al que hasta ese día se le llamaba el Día del Indio, que el señor Augusto B. Leguía lo había llamado con el Día del Indio, el 24 de junio. Pero a partir del año 1969, a partir del gobierno de Juan Velasco Alvarado, ya no se va a llamar Día del Indio, sino el Día del Campesino, porque ese día se promulga la ley de la reforma agraria, ¿sí? Y pasa a llamarse el Día del Campesino. Los objetivos de Velasco Alvarado al aplicar la reforma agraria eran, por ejemplo, mejorar el nivel del campesinado, erradicando el monopolio de la tierra en manos de los hacendados, evitar el avance de la izquierda radical y de los movimientos guerrilleros que estaban haciendo o habían provocado algunos problemas al ejército y que también habían habido anteriormente, como ya se mencionó en clase, revueltas o rebeliones campesinas. Para terminar con todo eso, se aplica la reforma agraria. Otro objetivo era redistribuir la propiedad de la tierra también, la propiedad agraria. Recuerda que no solamente se expropió los complejos agroindustriales de la costa, ¿sí? Sino también de la sierra. El 60% de las acciones eran de propiedad extranjera, ¿sí? Y por lo tanto ahora pasaron a manos peruanas. Se expropió 9 millones de hectáreas de las 30 millones de tierras cultivables que habían en el país, o sea, prácticamente una tercera parte, ¿no? No solo las tierras fueron expropiadas, sino también se expropió las maquinarias, el ganado y todo tipo de instalaciones que habían o que tenían estos hacendados en estas tierras. ¿Cuáles son los lemas que utilizó Velasco Alvarado para aplicar su reforma agraria? El más conocido es el siguiente: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, lo cual significa de que el campesino ya no iba a seguir siendo explotado por los hacendados y que ahora las iban a pasar a mano de los campesinos, tierras que legítimamente les pertenecían, ¿verdad? El otro lema que utilizó Velasco Alvarado para su reforma agraria fue el siguiente: la tierra es de quien la trabaja, que es un lema propio de México, de la revolución, perdón, de la reforma agraria que hubo en la Revolución Mexicana. Como consecuencia, se forman las CACs y las SAIs. ¿Qué son las CACs y SAIs? Son asociaciones agrícolas que pasaron ahora a ser administradas por los campesinos, pero supervisadas por representantes del gobierno. ¿Qué significa CACs? Cooperativas agrarias de producción social. Las CACs se crearon en las tierras de la costa y las SAIs se crearon en las tierras de la sierra y significan sociedades es acá, sociedades agrarias de interés social. ¿Qué significa SAIS? Sociedades agrarias de interés social. Recuerda, la reforma agraria pone fin al abuso de los gamonales contra los indígenas y también
promueve una mayor integración del campesino a la ciudadanía. A partir de la reforma agraria, el campesino tiene derecho a hacer un reclamo al Estado peruano, a reclamar por sus tierras si es que se están violando las leyes de las tierras y de esta manera los campesinos tienen el derecho de reclamar y ser escuchados por el Estado peruano. Eso es lo positivo de esta reforma agraria, pero no todo es color de rosa. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Ya. Por ejemplo, la incapacidad administrativa del campesinado, la falta de tecnología e inversión y también la politización del campesinado, que ocasionaron una crisis agraria en el país. Eso fue el problema negativo. Lo positivo es que los campesinos a partir de la reforma agraria tienen voz y voto y son considerados ahora ciudadanos. Sociedad. ¿Qué pasaba a nivel social en el gobierno de Velasco Alvarado? Continuaban las migraciones del campo a la ciudad debido a la pobreza, la crisis económica, comenzaba aumentándose entonces la población de Lima, por ejemplo, Pamplona, Villa El Salvador, el cono sur de la ciudad de Lima. En 1970, el 31 de mayo de 1970, a las 3 de la tarde, se produce un terremoto en el Perú, que tuvo como epicentro el Callejón de Huaylas, la Sierra de Ancash, donde este terremoto provocó prácticamente la destrucción total y casi la desaparición de ciudades como por ejemplo Yungay, allá en Ancash, ya que estas ciudades están ubicadas en un callejón, ¿no? En medio de cordilleras. Al moverse la tierra producto del terremoto, ocasionó que la nieve que está en lo alto de estas montañas, de estas cordilleras, caiga y caiga al valle del Callejón de Guaylas y deje casi por destruida esta ciudad, estas ciudades como Yungay, por ejemplo, que desapareció casi al 100% después de este terremoto. 2 años después, en 1972, se crea el SINADECI, el Sistema Nacional de Defensa Civil, a raíz o como consecuencia del terremoto en el Callejón de Huaylas en el año 70. Y para terminar, el 28 de julio del año 1971, el Perú celebraba su sesquicentenario de la República o de la Independencia. En otras palabras, estábamos celebrando los 150 aniversario de la independencia del Perú. Bien chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.